Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos, queridos amigos, para reflexionar con la palabra de Dios. Y hoy, este domingo, después de haber celebrado, primero vamos a decir la Pascua, luego la Ascensión del Señor, los grandes misterios de la solemnidad de la Iglesia, y luego hemos celebrado el domingo pasado la venida del Espíritu Santo. Upea ese yo que fuera lleva peñante yara esa caña de ñande bueno ya pomina vete en síntesis. Ñandego ya reflexionamos curi en todos estos días haciendo la síntesis justamente con esa frase de los padres de la Iglesia, que Jesús nace para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los otros Cristos ahora en el mundo. Una síntesis fenomenal de una reflexión patrística, ciertamente, es decir, de los padres de la Iglesia, que es la patrística, que nos va enseñando el misterio de salvación. Cierto que el misterio de salvación se realiza en la vida del hombre de una manera integral. Pero ñandé como pedagogía. Ñandé ña aprende a uno jambe catube, entonces ña profundizara en los temas. Así como cuando estudiamos matemáticas. Primero el mitad comienza a aprender a sumar. O sumado, ya por el ejercicio la suma. Apello aprender ya por la resta. Apello ya por la resta, aprende a ver. Apella por la multiplicación, apella por la división, apella ya hambe catube ya es. Pero profundizando, apella ahí, si yo que ojalá que entendamos que este es el proceso de la vida cristiana. Algunos o la catequesis en un año, en 2 años, apella opama, Sin embargo, tenemos que profundizar y entender. Ahora la Iglesia nos hace una síntesis y nos dice: ese accionar de Dios Padre, Creador y Generador. Coanga entonces, porque Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo, justamente para redimirnos del pecado, sacarnos de la autosuficiencia. Y luego Jesús, cuando sube al cielo, dice: yo les enviaré al Espíritu Santo. Penemos mandu atajina ba eva la sea acuepeme la pe. Bueno, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a escuchar, por lo tanto, esta primera lectura que es del libro de los Proverbios. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de agua caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos de este mundo, cuando Él afianzaba el cielo y yo estaba allí, cuando trazaba el horizonte sobre el océano y cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de Él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra
y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Péala ya en Dutape, primera lectura, lleva Peñan de Yarama, y este es del libro de los Proverbios. Queridos amigos, es un libro sapiencial, ciertamente. Y aquí ya estamos entrando en algo elemental y fundamental, y que nos está hablando de cierta manera de la preexistencia de Dios, en este sentido que se le presenta como el creador en síntesis. Y ande ya Emakuri como el generador, ¿verdad? El que genera, el que da vida, el que nos ayuda también a nosotros a entender y hacer un camino en que nos compromete, queridos amigos, a vivir esta gracia que el Señor desde siempre nos ha dado. Son varios elementos, pero la sabiduría que nos enseña a nosotros los cristianos a identificarla después y a ponerla y a decir, aquí está Cristo. También el Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan? En el prólogo más o menos, nos va indicando lo mismo, pero siempre dentro de una reflexión de la sabiduría, de una reflexión teológica. Y entonces nosotros aquí la planteamos como la preexistencia, decíamos, la preexistencia del mismo Cristo. Existía antes de la creación del mundo. Siempre estaba en esa relación directa con Dios Padre. Y antes San Juan Belleyujuey, cuando dice en el prólogo que en el principio, dice, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Yo siempre le decía, ¿verdad?, a la gente que tiene que poner el nombre Jesús, ¿verdad? Ahí cuando dice la palabra o el verbo. Bueno, todo esto simplemente para entender lo que nosotros en este gran misterio de la solemnidad que hoy celebramos, que es el de la Santísima Trinidad, reflexionamos. En primer lugar, te habla también de el generar, porque opean la característica principal y esencial del Papa. Esa es la característica que la palabra de Dios también nos quiere hacer entender. Es decir, un padre que se preocupa, que ama, que quiere, y entonces, ¿qué es lo que hace? Genera y da vida. Bueno, eso de un aspecto bíblico y de un aspecto teológico. Pero ya tengo, han hecho que mañana, el brasilero, pisar tierra. Pisar tierra. Y pisar tierra para nosotros quiere decir, desde nuestra vida cristiana que se compromete, tenemos que pisar tierra. Allá ella mala arugo ave. Te amala tú lo ave, lleva. Es el que genera y el que da vida. Aunque mañana, ¿verdad? Mañana ella bañandella y coñaína. Mañana allá ella, si verdaderamente estamos generando vida. La ñañemongueta ponano, ñamaña ponano, generar vida no quiere decir simplemente, queridos hermanos, el hecho biológico, ¿entienden? Entonces incluso pues te ve muchas veces que haya problemas en nuestra propia existencia y en nuestra propia sociedad. Porque pensamos que el general muchas veces es simplemente un general biológico, un general a través de la sexualidad. Pero sin embargo, el generar, el dar vida, esta primera lectura luego, ¿verdad?, que nos va hablando, ¿qué es lo que hace el Padre? Tantas cosas lindas, ¿verdad? El Señor me creó como primicia de sus caminos. Yo fui formada antes de la eternidad, desde el comienzo, ante los orígenes. Yo nací cuando no existían los abismos, es decir, el amor, la gracia de Dios que se nos ofrece, es una gracia de atención, de presencia. Yo, dice, jugaba. Esto también es interesante. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte, cuando condensaba las nubes,
Yo estaba a su lado. Miren, queridos amigos, como dice, esta es la frase clave, lleva, como un hijo querido, y lo deleitaba día tras día. Yo diría, hasta solamente con esa frase y con esa palabra nosotros tendríamos que quedarnos para entender la función, la paternidad. Eva Lañán de Yara o Yapoecue como padre. Y que nosotros hoy lo aplicamos también a nuestra vida. Todo el que está al frente, petendo talle bañan de ya es Aisha, mala arulla y mala tua coave, es aquel que es capaz de acompañar y es capaz de hacer sentir el amor que el propio hijo, aquí dice, se deleitaba ante su propio padre. Se deleitaba y estaba contento y jugaba delante de él. Estas son figuras interesantes que hoy, al celebrar la Santísima Trinidad, miramos un aspecto del Padre. Además de generar la vida, esta es la verdadera forma de generar vida en la alegría, en el compromiso, en el encuentro de estas dos almas, el papá y el hijo. Bueno, vamos a pedir esta gracia sobre todo para nuestra sociedad y para nuestras familias. Para que puedan asumir esta responsabilidad de generar vida, pero en una manera integral. Que no existan padres entonces irresponsables y olvidadizos de lo que ellos han generado. Con la mamá ciertamente, porque también la mamá entra dentro de la misma figura paterna. Volvemos enseguida con Bañan de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los
Admirable Señor, es tu poder. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. En este domingo 15 de junio tenemos esta gran solemnidad que es el de la Santísima Trinidad. Y aquí decíamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno con una función evidentemente esencial y fundamental de la figura de Dios. Por eso decimos tres personas distintas en su funcionalidad, tres personas distintas en su personalidad, porque prosopon en el griego significa persona, ¿verdad? Lo traducimos nosotros, y es la manera como se manifiesta. Un Dios que se manifiesta Padre, generador, el que da la vida. Y eso ya nos llama, como decíamos en esa primera lectura, a que entendamos nosotros que tenemos una función de generar. Siempre va a ser nuestra misma esencia, pero con una funcionalidad tan grande. Peñan decir muchas veces, sí, enfermera, cocinera, lavandera, limpiadora. Esta la funciona, pero siempre es la misma mamá. Alleva, siempre es la misma mamá. Bueno, es una forma sencilla, simplemente como yo estoy diciendo, para que podamos entender también una función de un Dios que ama tanto al mundo y dice que después envía a su propio Hijo porque ñandera jueteré. Vamos a mirar entonces esta segunda lectura, ñandomiba eva veñan de yaras y ñande a través de la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Queridos amigos, aquí siempre engloba en realidad la función de Dios como tal, de un Dios Padre que genera, decíamos, de un Dios que tanto ama al mundo, porque aquí también dice que es la fuerza del amor de Dios el que nos trae la vida. Pero al mismo tiempo es un Dios que nos rescata, que nos redime. Y esa es la función específica, ¿verdad?, de Dios Hijo. Jesús, el enviado, Yeshua, que quiere decir justamente Salvador, Ayema. Vaya papeñan de Yara, ñandera el juru vive Ayepa, ombou. Nada más y nada menos que a su propio Hijo para que nos salvara. Bueno, ya es a mí entonces punto por punto, maestra va San Pablo, oye, es acá en su teología a los cristianos de Roma, justificados por la fe, justificados, y está mirando en una de las cualidades elementales y fundamentales de Dios Hijo, ¿verdad? Dios, dije, Dios Hijo. Porque Dios tanto ama al mundo que envía a su Hijo para justificarnos. Justificar significa, ñane enojea lleva del pecado. El pecado que entró a causa, dice, de Adán y Eva. El pecado en el que caímos nosotros como humanidad
en esa tentación, Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Ahora, allí, versículo 6, la hija. La tentación puede ser así. Oye, esa candela, hija, agua, llevas entonces, oye, pues ya hay mangato, y encima ese pecado que no puede estar solo, enseguida se difunde a la comunidad. El pecado nuestro, queridos amigos, mancha siempre a la comunidad. Si yo soy un papá que se desocupa de sus hijos, de su familia, ciertamente que después el mal de ese pecado se difunde también en nuestra sociedad. ¿Por qué? Y porque vamos a tener hijos seguramente que, no sé, que pueden salir mal, ¿verdad? De estos hijos, que se meten en la droga, hijos descontentos, hijos que después tienen muchos problemas, por ejemplo, la escuela ve problemas, ¿y por qué? Y porque no tuvo el amor, el cariño de un papá, no tuvo el cariño y el amor de una mamá, no tuvo el cariño o el acompañamiento, ¿verdad?, de aquellos padres que son ausentes. Entonces se dan cuenta, mala hombre a la sociedad, añantengo la ñambe a la sociedad. Entonces por eso celebrar la Santísima Trinidad, es justamente celebrar nuestra propia vida de integridad, La integridad es esencial y fundamental en la vida del cristiano para que redunde en beneficio de la comunidad. Ñandela ñamoya peñan de apetu ume, ñandela ñamoya peñan de coepe allá a arobilasha guatara hinara. Arobilasha ya para mi vida cristiana, para que pueda justamente redundar en beneficio de toda mi comunidad. Entonces somos justificados por la fe y por lo tanto cuando Dios nos redime, estamos en paz con Dios y justamente por eso te dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados. El tomar la cruz y seguir al Señor, la enseñanza de Jesucristo, pasar por la cruz por un Viernes Santo significa para nosotros afianzarnos en la fe, fortalecernos en nuestra propia fe, en nuestro propio camino de fe y seguir al Señor, la secuela Christi, ¿verdad? Y miren, queridos amigos, por eso es que nosotros nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios para nosotros es esencial porque este gran regalo que Dios nos ha dado es que nosotros seamos felices. La función de Dios Padre es buscar en la propia generación del Hijo la felicidad de este Hijo. Cuando nos vemos alejados de para que nos redima. Hoy se acañan de Bellandera, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la medida en que Peña lleva belleza, pe maña, Peña prende a lleva, Peñan de yarañe eres. Evidentemente que nosotros vamos a hacer un camino de salvación. Pero todo esto se nos presenta y se nos regala gracias al amor y la bondad de Dios Padre. Y entonces, esta glorificación, la que nos trae el Hijo, es decir, Jesús, dice, nosotros lo llevamos como esta glorificación. En primer lugar, en las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada, y la virtud probada, la esperanza. Es decir, que hay un proceso. Es decir, queridos amigos, que esta enseñanza del Hijo nos está también a nosotros enseñando y nos está diciendo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pepe mañana, peisana, peñepunua yepa, peyepita sojera pecueri la yeya pojanguañón diepa, la ñande rapé como cristianos. La esperanza no queda defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando que llegue entonces la fuerza del Espíritu Santo. Ha sido entonces derramado este amor
por el Espíritu Santo. Ñande goya evo y guria lleva peñande yaroma no justamente por nuestra salvación. Resucita, justamente porque sube al cielo, porque quiere enviar al Espíritu Santo. Y envía al Espíritu Santo que es derramado en el corazón del hombre, en cada uno de nosotros. ¿Pero para qué, queridos amigos? Para que nosotros hoy podamos vivir ese amor en nuestra familia, en nuestra sociedad. Ya uno venían de Yara lleva, es porque nosotros nos sentimos inundados de la fuerza de su Espíritu. Todo lo que estuvimos reflexionando anteriormente, sobre todo el de la ascensión al cielo, Jesús, bye ñandere yaina goan, ñandeya pojanguaya koibuape ari, pejaoya pobaque. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego que nos prometía el Espíritu Santo, anabejina el Espíritu Santo, ñeme eva pm, porque upea la penemos guetajina, upea la penemos punereitajina. Queridos amigos, pidamos que esta gracia de Dios, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, nos pueda mover en esta integralidad de una vida comprometida con el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 15 de junio celebrando esta gran solemnidad que la Iglesia nos propone, de la Santísima Trinidad. Ciertamente que estamos haciendo, decíamos, una síntesis, queridos amigos, después de haber celebrado los fundamentos de nuestra vida doctrinal, digamos. Y esta es una doctrina, ¿verdad? La Santísima Trinidad. Y la celebramos como una síntesis en esta solemnidad, mirando el amor infinito de un Dios Padre que nos entrega a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nos redima, nos salve. Él mismo, Dios mismo que camina con nosotros. Ahí está el misterio de la encarnación. O sea que aquí, queridos amigos, nosotros estamos encontrando toda la síntesis de lo que fuimos celebrando como misterio de salvación, camino de salvación. Pero ya a mí, hoy con esta lectura del Evangelio, que es de San Juan, capítulo 16, del 12 al 15. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos:
Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Queridos amigos, en esta sencilla lectura, ¿verdad?, que hemos hecho de la teología joanea, de la teología de San Juan del Evangelio, nos está contando y nos está diciendo el accionar de Dios. Aquí podemos decir un solo Dios, pero en esta manifestación maravillosa de este Dios Padre, que genera, de este Dios Hijo, que nos salva, y sobre todo de este Dios Espíritu Santo, que hemos celebrado el domingo pasado, diciendo la venida del Espíritu Santo. Haupe peñan de ya hemos oído curi peñan de ñi, esa pa peñan de yara. Ñanemongu es el Espíritu de Dios. Peñan de yara pues tu maranga tu la yahuere cono peñan de reco bebe catuete ña penanita ya pota porque ñan de güero mandu peñan de yaro y potaba de cuejina guri a través del Hijo que se ha encarnado, Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Haupe guata ya veñan en día llevan baisha paja o esa cañan de los grandes milagros que en el fondo son, decíamos, signos, dice San Juan justamente, para que nosotros veamos, para que nosotros sintamos y para que nosotros aprendamos también a hacer estos signos dentro de nuestra misma comunidad. Ese es el objetivo y para eso esta pedagogía que nos presenta la Iglesia. Ya es a mí, queridos hermanos, cómo se presenta este Evangelio. Un encuentro primero de comunidad. Jesús que está a la mesa con sus discípulos, estamos en la última cena, y dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Diga tú y entonces. Es el camino de la misma comunidad que irá entendiendo el misterio incluso de la manifestación de Dios y que hoy nosotros podemos decir de la manifestación de un Dios Padre, la manifestación de un Hijo y la manifestación del Dios Espíritu Santo. No están preparados. Pero recuerden que la verdad de Dios que se entrega en el amor total, bueno, está aquí. La verdad de este Hijo que se entrega en la cruz y nos redime, también está aquí en la cruz. Y la verdad de este Dios que se entrega y que entra con la fuerza de su Espíritu en nosotros, en nuestra comunidad, también está presente porque para construir el reino de los cielos. Y bueno, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. La función del Espíritu, entonces, queridos amigos, es aquella de devolvernos, entre comillas, vamos a decirlo así, la verdad instituida o puesta en el corazón del hombre. Tenega tuya peñan de apuesto una lleva peñan de reco bebe peñan de yara tua taera hapetu maranga tu omo iba ekwe ñaneñe ame omo iba ekwe ñan de reco bebe. Él les va a instruir en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo. Esto también nos decía Jesús mismo, ¿verdad?, antes de subir al cielo. Él en esa reunión con sus discípulos les decía, aniven de nacete, porque se ambuta PM, nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Peñan de Yara, pues tú morangas tú, él será el Paracletos, decíamos. Quiere decir, el que les va a defender. Él vendrá para defenderlas. Es el Espíritu Santo. Paráclito quiere decir eso, tu abogado, tu defensor,
y yo les voy a enviar, decía Jesús. Y por eso dice, Él les instruirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo. Yo les voy a enviar para que ustedes puedan ponerse en este camino de felicidad, porque Dios nos llama a ser felices. Dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Queridos amigos, aquí nos llama de nuevo a este compromiso de afinar nuestro corazón y nuestra vida para poder entender lo que está pasando. Él verdaderamente les anunciará. Es decir, que la fuerza del Espíritu, queridos amigos, que trabaja en nosotros, nos anuncia, nos muestra el camino que nosotros ahora, como comunidad, tenemos que asumir. Vengan de Yara, pues tú maran a tomo uta BM, o Shakata BM, y todo lo que él ha visto, todo lo que él ha oído, les volverá ahora a recordar. Pero recordar porque les mueve y hace que ustedes estén atentos al accionar de Dios. Un Dios amoroso, un Dios que nos ha dado a su Hijo. Y ahora, mirando y entendiendo el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Y entonces, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. El anunciarnos a nosotros, queridos amigos, cuál es el camino. Por eso que la fuerza del Espíritu Santo es esencial. Pero claro, la presencia de Jesús es esencial también, porque el año después se nos imagina, a través de la cruz fuimos redimidos, salimos del pecado gracias a su propia sangre que se ha derramado por nosotros. Y terminando, queridos amigos, nos dice este Evangelio, todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Por eso decimos la Santísima Trinidad, Dios uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios que se manifiesta, Dios que trabaja, Dios que se encarna, Dios que nos mueve, el dinamismo a través de su Espíritu, y esa salvación a través de su compromiso de enseñarnos a caminar en la verdad y en la vida, porque yo soy el camino, de Yara. Pero sobre todo esto, y el Señor que nos va enseñando y nos hace abrir los ojos y darnos cuenta, yo provengo, todo lo mío es de Él, decía también en San Juan, de un Dios Padre entonces que nos genera a nosotros. Y generar vida no era simplemente generar lo biológico, decíamos, sino que generar vida quiere decir generar un camino de salvación, ya esa peajamá, ya esa cuajamá de nuestra realidad. Y sobre todo, queridos amigos, que podamos construir este reino de paz, de amor que nos pide el Señor. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Los dogmas sobre Dios. La existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra.
La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Queridos amigos, estamos volviendo con Yara Ñe Dominical y este bloque nosotros le llamamos Yara Ñe Responde. Muchas de las preguntas que recibimos les agradecemos y en la medida de nuestras posibilidades, Beca, tuve también respondiendo dentro de nuestro contexto litúrgico, ¿verdad? Y ahora justamente celebramos esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, muchos que habían preguntado ¿cómo podemos entender un solo Dios, tres personas, etcétera? O sea, en síntesis, ya quasi va la Santísima Trinidad. Y la Iglesia nos propone, ¿verdad? Entonces, la Trinidad, queridos amigos, siempre es un gran misterio. Recordemos que todos estos misterios no quiere decir que nosotros no sabemos y estamos con los ojos cerrados. No quiere decir eso, el misterio de nuestra fe, sino que el misterio quiere decir entender el gran amor de Dios que se manifiesta de una o de otra manera en el corazón del hombre y en el corazón de la comunidad, que nos tiene que ayudar. Y eso es lo que significa para nosotros este misterio, cómo Dios actúa en su bondad, cómo Dios actúa en su misericordia. Ese es el gran misterio. ¡Qué gran misterio! El misterio del amor de una mamá, ¿verdad? ¡Qué misterio tan grande que una madre sea capaz de acompañar al niño en todo momento! Algo ya puede todo, ya puede. Omo Cambú, o Yohei, o Mongue, o Yupebe Hasen, a Pebe, o Imagatu, Peisa, o lleva, Peñan de Sigubes. Bueno, y a eso le llamamos ese gran misterio, es decir, ¿de dónde saca esa energía? ¿De dónde saca esa fuerza? Bueno, cuando la ñamañágina es como ese misterio de mirar y entender qué grande es Dios, cuán grande es Dios.
Y entonces, ¿qué se manifiesta? Decíamos desde el inicio de nuestra reflexión, el Dios Padre generador, el Dios Padre el Dios Hijo que nos redime, que nos salva. Incluso tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo y que entregó hasta la última gotita de su sangre en la cruz, con el sufrimiento, el dolor, el Vía Crucis, el Viernes Santo. Y luego, queridos amigos, ese Dios que no quiere que nosotros nos perdamos ni que estemos llorando, sino que tengamos un guía. A ver, añan de yara pues tu maranga, tú es decir, el Espíritu Santo, o añan de abetepe, o guatañan en die, allá ese. Entonces, miremos que la Trinidad es el misterio central por eso de nuestra fe, porque esta sería la fuerza dinamizadora de nuestra vida, que nos tiene que llegar o que llega hasta lo más profundo de la fe y de la vida cristiana. No es entonces, queridos amigos, una idea simplemente que nosotros elaboramos, elucubramos en nuestra cabecita. No es una idea abstracta, sino que por eso yo les decía, es una propuesta de Dios que trabaja en el corazón de la humanidad. Esta es mi propuesta. Yo genero, yo les amo, yo les quiero, pongo toda a disposición, pero siempre va a ser una propuesta de Dios, de donde nosotros ya llegué a entonces ya está ahí, Ana, avejina veñan de Yara, o me envase generador, Ana, avejina veñan de Yara, se la juetería, se puso no me SP, y ta ira, o mano de curusure, para que yo también tome mi cruz cada día y le siga. Ana avejina veñan de Yara, pues tu maranga tu ou, oñe prometeba, después a ou, después besereco bebe, para que yo sea dinámico. Allá pues algo por mi comunidad. ¿Entendés? Va a ser yo que porque es muy importante. Entonces no es una idea abstracta, sino que es la revelación más íntima del accionar de Dios. ¿Quién es Dios en su esencia? Un Dios generador, un Dios amor. ¿Quién es Dios en su esencia? Un Hijo que muere y nos redime. Es decir, es un Dios amor. ¿Quién es? Un Dios espíritu que nos mueve, pero justamente porque quiere que todos estemos mejor. Porque esta es la esencia de Dios mismo. Por eso, queridos amigos, el hablar de la Santísima Trinidad justamente nos está diciendo, de cierta manera, el elemento doctrinal, vamos a decirlo así, sin ningún problema. Solamente que es un poquitito más difícil, ¿verdad? Porque ahí estamos entrando en una teología. Ahí sí estamos entrando en abstracción coeternas, por ejemplo, se dice coeterna, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque es siempre el mismo Dios que luego se va a manifestar, pero es siempre y está siempre presente, coeternas. Por otra parte, consustanciales, es decir, es el mismo Dios. Es el Dios Padre, es el Dios Hijo y es el Dios Espíritu Santo en una manifestación maravillosa. Dios ciertamente se puede manifestar de miles y de miles de formas, pero cuando estamos haciendo, decíamos, esta síntesis, nosotros estamos mirando las cualidades de un Dios que nos ama, que nos quiere, y la sustancia de este Dios entonces que es el amor, porque en las tres manifestaciones, prosopon, personas, justamente se manifiesta el amor de Dios que genera. Se manifiesta el amor de Dios que nos redime. Entonces la consustancial, la sustancia del amor es lo esencial en las tres personas. Y el amor de un Dios Espíritu Santo que ama a la comunidad, que ama lo que Él mismo ha creado como Padre. Es decir, que nosotros seamos dinámicos y que nosotros podamos ahora hacer presente el reino de Dios. Añandera el juru vive a operar en la la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, aunque esta palabra, digámosle así, que es Trinidad, nosotros tenemos que saber que la palabra Santísima Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia.
Pero, sin embargo, el contenido doctrinal, es decir, esto para nosotros es un dogma, ¿pero por qué? Y porque en la Biblia va apareciendo la manifestación de un Dios Padre, la manifestación del Hijo y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando estamos haciendo y celebrando la solemnidad, es para entender, saber y cada vez comprendernos más el accionar de Dios. Ella va peñan de yara la ñandera el juetere hija lleva amba ella para la ñande yagüero guatajina los principios y valores de un Dios que está siempre presente con su pueblo. Y entonces, en el magisterio, en la tradición, porque cuando hablamos de tradición, estamos hablando de la transmisión de la primera comunidad, que entendieron que Dios siempre les ha amado y por eso se ha encarnado y por eso ha enviado a su Espíritu Santo, nos está enseñando a través del magisterio de la Iglesia que esta es la forma como Dios se nos ha entregado a la humanidad. Así es que, mirando desde una exégesis bíblica y una visión profunda, la Trinidad, queridos amigos, que aparece así organizada, así pensada, así elucubrada, desde los padres de la Iglesia, es decir, los primeros cristianos que leyendo la Biblia, meditando la Biblia, escribiendo la Biblia, porque la Biblia se escribe en la iglesia, es decir, en la comunidad, respondiendo a las necesidades de la comunidad. Y entonces, este concepto de Trinidad no se impone como un concepto filosófico, primera cosa. Queridos amigos, hay algunas palabras claves que nosotros tenemos aquí en esta definición, ¿verdad?, de lo que es la Santísima Trinidad. Primera palabra, Elohim. Esto quiere decir Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bereshit bara Elohim, ¿verdad? En el principio era Dios, Elohim, Opeaisena. Este verbo crear, el bara que aparece en el hebreo, queridos amigos, está aquí en singular. Dios creó. Pero Elohim es plural. Dioses quiere decir Elohim. Dios en realidad, la palabra Dios es Él, sería Él. Pero sin embargo en la Biblia aparece, el nombre de Dios aparece como Elohim, dioses. Entonces que una de las características esenciales de Dios no es un Dios egoísta, no es un Dios personalista. Dios mismo, su nombre es plural. Amba europea, la teología bíblica, belleza cañadela Elohim. Porque justamente, queridos amigos, estamos hablando de un Dios comunitario, de un Dios de comunidad. Quiere decir que ñandeña mañana hoy, desde la esencia de nuestro generador, del que nos trae y nos da la vida, es un Dios de comunidad. Entonces, si nosotros somos criaturas del Dios Elohim bara, Dios creó, Dios te creó, Dios te dio la vida, quiere decir que ñande, por esencia nosotros vivimos en comunidad. Ñande en hay 4 años ya lleva. Ñande entonces mirar y entender el Elohim, el plural, la comunidad. El problema principal en la reflexión teológica bíblica es que en la medida en que nosotros somos cuatiaños, somos egoístas, destruimos el mundo, destruimos nuestra nación, destruimos nuestra familia. Somos comunidad, queridos amigos. Incluso para nacer, por eso nosotros necesitamos de 2 personas, papá y mamá. Necesitamos. No somos solamente papá o no somos solamente mamá. Y el contenido de la comunidad y formamos la familia. Elohim. Palabra clave, esencial. El Dios que genera dentro de una comunidad. Entonces aquí no significa un politeísmo, dioses, ¿verdad? Sino que más bien está revelando esa riqueza interna de este Dios que se revela como Dios único, pero como un Dios único en comunidad.
Y eso es lo que nos vuelve a nosotros, ¿verdad? La comunión divina, queridos amigos. También aparece la palabra logos. Esto también encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. En la mentalidad hebrea, la palabra dabar se dice que es palabra, dabar. Es activa. Es esencial también porque dabat, con la palabra Dios crea, del Génesis, y dijo Dios. Dabar, ¿entienden? Vayomer Elohim, Vayomer. La palabra dabar, queridos amigos, nos hace entender directamente que luego también nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, significa siempre la razón. El orden, es decir, buscar justamente la organización, decimos nosotros, dentro de una sociedad. Y sobre todo también el sentido que le damos a las cosas que hacemos. Si nosotros entendemos estas tres palabritas, queridos hermanos, no vamos a estar nunca en la corrupción, no vamos a estar nunca en la pobreza. ¿Por qué? Y porque Dios nos da todo. Primero, cuando te está diciendo la razón. Ubeago dice tener un dedito de cerebro. Ya esa cuamo, ella venían de Yara Ome Eva cuñan de Pasa Vigolanda, ya esa cuamo, hay que nosotros solos no podemos vivir. Y al revés, que yo solo tampoco, si no le tengo a la comunidad que me ayuda, yo tampoco no puedo vivir. Y entonces, esta lógica, esta razón, ya nos hace entender que la Santísima Trinidad quiere decir, queridos amigos, que como pueblo, como familia, como nación, como iglesia, tenemos que trabajar juntos. Porque la PTI entonces lo cola o mondado y me apañan de ahí nuestras riquezas. Hace que existan los pobres y hacen que estemos mal, ¿entiendes? Apegan con la razón. Hemos ingene acá, me dice, esa cosa, amigo. Primera cosa. O si no, estamos actuando como irracionales. Apegan la llana de te ve lo coge. Mucha irracionalidad. Segundo, decíamos, queridos amigos, el orden. Y yo siempre por eso digo, es organización, queridos amigos. El verdadero encuentro con el Dios Trinidad quiere decir que ñandeñaño organizaba ñandeña no debe para hacer una linda sociedad. Landa ya guapino ya calculada ña organizada ña moí gendave. Genda y te veña moyana. Las cosas. Entonces ya perdemos ahí la 6-0 de nuestra organización. Entonces nuestra salud. ¿Qué nos cuesta organizar? Y bueno, veamos por qué no hay remedio. No hay plata. Vayan de por plata. Porque oñe monta. Y entonces, ¿viste? Vamos a organizarnos y vamos a cortar la mano de aquellas personas que están robando. Si vamos a hacer eso, seguramente que aquí la gran mayoría va a estar sin mano aquí en este país. Ya como hay nañas de pomo avema. Organización, orden. Y lo tercero, queridos amigos, que es el sentido que le damos nosotros a nuestra propia vida y existencia. Un Dios que nos ama porque quiere que seamos felices. Y por eso genera todo para que nosotros podamos ser felices. Genera todo, queridos amigos, y envía a su Hijo que muere, nos redime para que salgamos de nuestro pecado. Y un Dios que nos ama tanto y nos da la fuerza de su Espíritu para que nosotros podamos salir adelante. Pero nosotros, queridos amigos. Bueno, vamos a pedir al Señor esta gracia al celebrar esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandeyarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.